bien cansada de la corrupción a esos niveles. Bueno, en todo caso, como te decía Rosa María, ¿qué es lo que planteamos? Que se busque una solución definitiva a ese tema. No es la primera vez Ahora, que la se toma posición de una... Verónica Mendoza es antiminera, ¿no? Siempre saca cosas contra la minería, por lo menos lo que yo Si le tú dices oía. que ella es antiminera, no, ella no es Sí, antiminera. sí, sí, sí. Bueno, ser antiminero, Rosa María, Desde igual, Espinara, no es igual que exigir que en nuestro país lo que hayan son estándares ambientales que garanticen realmente el funcionamiento de una minería en otras condiciones. bueno, pero los La estándares posición de no, ambientales pero están en la ley. Y si no les gusta la ley, ustedes son congresistas, pueden cambiar la ley. encantados. Nosotros venimos discutiendo justamente en el Parlamento Claro, o todo sea, lo vinculado a Rosa ¿quién María. es responsable de cambiar la ley si no ¿Y te quién gusta tiene lo... la mayoría en el Parlamento, Rosa María, para poder avanzar justamente en un Claro. esquema de discusión de mejora de lo que son, por ejemplo, pasivos ambientales, que es algo que se ha venido debatiendo en el Parlamento y algo que ya genera consenso, no se pone en debate hasta ahora? O sea, digamos, claro, asumimos nuestra responsabilidad en términos de propuestas, las hemos hecho, pero tenemos un Parlamento que tampoco está mirando cómo resolvemos los temas de fondo pero en general relación al impacto minero. las normas existen, hay que hacerlas cumplir. El Congreso no las puede hacer cumplir, las tiene que hacer cumplir el Ejecutivo. Así es. ¿Ya? Pero hay multas, hay sanciones, todo eso existe en este momento. No es ese el problema. El problema es decir que sí estás de acuerdo con la inversión minera o no estás de acuerdo con la inversión minera. Y lamentablemente la izquierda peruana ver. no está a favor de la inversión minera como Sí, inversión. sí. No quieren. A ver. Y se han opuesto sistemáticamente y activamente en varios proyectos. Este no es el primer proyecto al que se oponen. Se han opuesto muchísimos otros. A ver, ¿sí? Entonces, Yo creo que el tema no es... sinceremos. Lo bueno hay que decir, Sincerémonos, nosotros siempre somos sinceros, Rosa María, y yo creo ahí voy a discrepar contigo. No es cierto que el problema sea si estás a favor o en contra de la minería. Ese debate ya se superó. Creo que nadie va a poder decir que en nuestro país la minería juega un rol fundamental para el desarrollo, en fin, para la economía. La discusión no pasa por si minería sí o minería no, la discusión pasa por cómo queremos que se desarrolle la minería en nuestro país. Y no podemos olvidar, tú hablas de instrumentos ambientales que efectivamente hoy existen, pero esa institucionalidad ambiental costó justamente arrancársela a experiencias totalmente negativas de minería que no se desarrollaba en buenas condiciones, que no era lo que un país moderno debe aspirar a tener. Entonces, los instrumentos ambientales de los últimos años ya están hoy empezando a fortalecerse, porque tampoco es que tengamos una institucionalidad pues totalmente sólida, pero nos han dejado pues casos como el de Tía María. Tía María es un proyecto, digamos, que es puente, porque inició, digamos, la propuesta de desarrollarse antes que tuviéramos un conjunto de instrumentos ambientales, instituciones que hoy pues nos ya permiten tener más han cambiado controles. 3 o 4 veces ya la propuesta. Se ha hecho 2 veces el EIA, Rosa María. Correcto. La UNOPS, ¿cuántas observaciones encontró en la época de Alan García? ¿Y tú crees que acaso hubo un reconocimiento a que efectivamente en ese tiempo había un problema con el EIA? No. El discurso era el mismo, el discurso es mentira, son los antimineros, acá Bueno, no pasa pero nada. volvieron a hacer Escúchame, otro proyecto. para recordar un poco cómo fue justamente la historia, tú hablabas hace un rato de la necesidad de hacer consulta. Acuérdate que en Tía María, de manera pues informal, se hizo una especie de consulta donde se encontraron esas observaciones. Claro, ¿y cuál fue? Muy ¿Cuál fue informal. muy informal, ya. Pero ¿cuál fue la respuesta en ese momento? No, esas observaciones están politizadas, son los antimineros. ¿Y qué pasó? Llegó la UNOPS luego, hizo un estudio que nadie va a poder cuestionar y encontró 138 observaciones, Rosa María. Entonces, ¿qué? Pero son Eran observaciones siempre... salvables, Ya, pues. lo que tú quieras. O sea, Pero yo era- voy a su Rosa María, oficina vamos y a le encuentro terminar. 35 Rosa María, observaciones y usted me las cambia. 138, Rosa María. Terminemos un poco de contar la Para eso historia. se hace el sistema. Pero no es que se hizo para eso, No Rosa se hace María. para encontrar en ¿Por qué, falta. Rosa ¿Te das María? cuenta? Se ¿Por hace qué para se convoca mejorar el UNOPS? proyecto. ¿Por qué se convoca UNOPS? Para mejorar el ¿Por proyecto. voluntad propia? No, Rosa María. Porque se tenía que UNOPS mejorar el proyecto. entra acá Ya. a este proyecto por los cuestionamientos que había justamente de gente como la Junta de Usuarios, de un conjunto de actores en el marco. ¿Y quién lo convoca en OPS? En ese momento, pues tenía que hacerlo el Estado. Eso pues. Pero el perdóname, Rosa María, Estado. ¿fue después de la presión o fue antes? El Ya, proyecto ok. nació con Ya, esa ya, evaluación. muy bien, muy bien, muy bien. Pero Rosa María el fue así la Estado, historia. pues, No el cambiemos la Estado. historia. No es que Des- se materializó solo, Después ¿no? del primer conflicto que No. hubo, después de que también hubieron voces, como muchos ahora también vuelven a repetir, que son antimineros, que no quieren nada, no es verdad que no querían nada, lo que querían No era quieren, que pues. se sincere, Hay que se decir la sinceren verdad. las observaciones. No ¿Cómo quieren. vamos a decir que no es verdad si luego un organismo internacional encontró 138 observaciones? Y ahí entonces, ¿quién dijo, bueno, es verdad, nos hemos equivocado? No eran solamente los antimineros radicales que protestaban, sino que este IA tenía serias deficiencias. El Mire, propio director yo no soy general... experta en estudios de impacto ambiental como usted, pero lo que sí sé
Lo que sí Bueno, sé hay que leer es que simplemente el estudio de claro, Knobs. Yo tampoco lo que soy sí- experta, pero habría no, que, ya, hay pues, que pero tampoco lo volver he a la leído. historia. Pero el asunto es lo siguiente, si tú tienes un proyecto que tiene observaciones, las tiene para que cambies las observaciones, no para que mates el proyecto. Así es. Ya, muy bien. Ustedes han matado el proyecto. A ver, Rosa María, ¿quién ha matado el proyecto? La izquierda. La izquierda ha matado el proyecto. Sí, claro. Sí, O la Marco incapacidad. Marco Arana estaba arengando las masas ahí en Islay. Rosa en María, Cocachacra. este proyecto es la primera vez Y que con tiene, to- que perdón, tiene una y con oposición. todos los congresistas de Nuevo Perú, no, perdón, de Frente Amplio, disculpe, pero se han ido todos los dirigentes, todos los congresistas de Frente Amplio que no son de Arequipa, a arengar a las masas encantados, porque ese es justamente el electorado, digamos, la clientela política que tienen. A ver, vamos Porque a... de esa se sirven. Vamos Entonces, por- que no digan que no están a favor porque están absolutamente en contra. A ver, un político tiene todo el derecho a manifestar su Así posición es. en contra o a favor y eso no lo vuelve, No, pero por digamos, eso te digo, un asusador ni no, nada. pero es a ver, es- Rosa es lo María, que es real. vamos a retomar nuevamente esta La- historia. El conflicto en relación al proyecto de María empieza con la presencia del Frente Amplio del Nuevo Perú en el Parlamento. No, Rosa María, eso no, No, es cierto. es anterior. Ya ha venido habiendo Ustedes situaciones en siempre- las que ha habido no, siempre han estado al lado de sí, ellos. seguramente al lado de los actores sociales que han planteado observaciones como la que luego UNOPS fue Bueno. capaz de refrendar. Pero Ya, Rosa pero María, la observación ha si sido tú me vas a levantada. decir que es la izquierda, a ver, hice la segunda parte. Entonces, ya no está levantada. A ver, no todas las observaciones han sido levantadas. Ah, ya. Entonces, el problema son las observaciones. Es que las observaciones que te pueden mostrar, No, Rosa no, no. María. Cuando ¿Cuál es uno la escu- preocupación? Cuando uno escucha la ¿Cuál conversación es con el el tema de presidente, fondo? el problema no son las observaciones, es no queremos el proyecto, punto. No queremos el proyecto, señor Pero, Rosa presidente, María, es no queremos. evidente que hay una posición en Chao. la que tú tienes que ser capaz de esa posición Adiós. inicial, seguramente Adiós. también moverla. No, no, Pero está ¿cómo la bien. mueves? No es no, pues. Bueno, habrá gente que dirá no, hay gente que dirá lo vamos a pensar. Lo que no A ver, entiendo yo pero- de verdad es la falta de sinceridad. O sea, si yo soy pro minería, que yo lo soy, yo lo digo, yo estoy a favor de la Muy inversión bien, de tienes pesca, todo de tu mina, derecho. y de todas las personas que quieran invertir en cualquier cosa en el Perú, siempre que cuando Pero cumplan con la prominería ley. a cualquier costo. Cualquier cosa A cualquier costo. al costo ¿Tú- de la tú ley, crees lo que que- la ley te mande a hacer. ¿Tú crees que Al está costo bien de entonces la- prominería hace 10 años con un lo que la EIA ley- absolutamente lo que la cuestionado? ley te mande a hacer. Lo que la ley te mande a hacer, eso es lo que tienes que hacer. Ya, el EIA estaba aprobado. Por El eso, EIA estaba lo que aprobado. la ley te mande Rosa a María, hacer. te pregunto. Señor- el EIA señor- aprobado del año Ya, 2010. muy bien. Si yo, que era si yo- legal. muy bien. ¿Te parece que estaba correcto? ¿Esa es la Si minería por la ley- que tú apuestas? Si la ley me manda a hacer, yo hago lo Pero, que la Rosa ley María, me manda a hacer. Que sabiendo- no es tan difícil sabiendo, entender un pero- Estado de Derecho. No, por supuesto Lo que que sí. la ley me mande a hacer, eso es lo que hago. Entonces yo soy pro lo que la ley me mande a hacer Así en es. cualquier actividad. A pesar de hasta que la las idea más ha estado mal raras. hecho. ¿Ya? Bueno, lo que la Bueno, ley te ni manda a modo. hacer. Ni ¿qué modo que culpa contamine el agua, No, ni el modo que problema, contamine el el valle. problema es que si el Estado te A aprueba ver. mal una cosa, ¿no es cierto? Si el Estado, la responsabilidad es del Ya, Estado, ¿qué es pero lo que no hay del que hacer? privado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay No, que corregir, primero, Rosa María. Pero dos, ¿por qué ustedes nos dicen la verdad? Ustedes ¿Cuál son verdad? antimineros. A ver, Rosa María, no sé si tú lees la mente, creo Pero que no. sus no actos creo. son antimineros. No, nuestros actos son muy claros. ¿Qué es lo que exigimos siempre en esos casos? Mira el tema de las bambas. ¿Había un antiminería o lo que había era Lo que mejores quería- condiciones? No, quería más plata. Eso era otra cosa. No era un tema ambiental. Entonces era un tema no me de digas, plata. Rosa María, que somos Era un- antiminería. No, son Estás diciendo, antimineros. bueno, a son, ver, pues. Rosa O sea, María. Marco Arana no le parece antiminero, es su socio. Bueno, ya no, pero fue. Entraron juntos de la mano al Congreso. A ver, Rosa es María. el rey de la antiminería. Gregorio Santos no es antiminero. Bueno, si tú crees que... El señor Cerrón en Junín no es yo te antiminero. pido, si quieres saber la No, posición está de ellos, le preguntas a ellos. O yo te Pero puedo son- responder por no, mí. no, pero Rosa son María, socios. déjame que termine de contestarte, porque me estás Eso. diciendo que estamos mintiéndote o que te estoy mintiendo. Yo, sinceramente, creo que la minería en nuestro país es necesaria. Necesaria. Pero no puede hacerse de cualquier forma. Tú me estás diciendo que eres prominera. Yo respeto mucho eso. Creo que cualquier posición que tú tengas no puede ser luego catalogada, en fin, o insultada, o, en fin, comentada con diatribas. Pero ¿cuál es el tema? Tú me dices, bueno, la minería a cualquier costo, salvo que la ley lo diga. La o ley que te lo dice. Pero Rosa María, ¿Qué en nuestro cumples país, tú lo que la ley te en nuestro dice? país hemos tenido situaciones en las que instrumentos legales, que justamente son los que le dan el marco al funcionamiento de actividades mineras, no han estado bien hechos. Han estado llenos de observaciones, han estado llenos de incumplimientos. Habrá habido situaciones de corrupción seguramente que nos han llevado a ello, que es un poco lo que también conocimos más en detalle con la problemática de las bambas, cómo se cambian sobre la marcha, ¿no es cierto?, las normas justamente para favorecer a algunas empresas. ¿Qué es lo que pasó en las bambas? De pronto tenías una situación en la que cambiaste los instrumentos normativos para poder facilitar la construcción de una carretera o, en fin, otro tipo de necesidades. Entonces, es lo mismo, no se trata de decir soy pro o soy anti, se trata de decir cómo queremos que sea
sea esa actividad. Muy bien, Yo creo que ahí pausa. podemos coincidir. Y no No llamarnos sé, mentirosos o no mentirosos, y no te llamaré a ti minera, vendida, ni nada. No, soy pro No minera, es- soy feliz. Sí, sí, pues, pero tú sabes cómo se asocia a veces esa etiqueta acá en este país. Y yo, No, personalmente, no apuesto por insultar ni etiquetar a la gente, ni Yo decirle soy mentirosa, feliz con porque la no es etiqueta, verdad. encantada. Sí, es sí. muy buena etiqueta. Es como decir, soy pro mujer. Sí, pues soy pro mujer, no voy a ser anti-mujer. Bueno, es diferente, totalmente diferente. La minería tiene formas en las que tienen que ser desarrolladas. de acuerdo Si a tú ley, me dices, de acuerdo a la de ley. acuerdo a ley y de acuerdo también a a lo las que leyes, a las beneficia normas, a las regulaciones al que hay en el ajuste, país. al ajuste de protección de derechos básicos, como el derecho a un medio ambiente sano. Muy bien. Pausa, pues ya se le va a caer la mano acá a este muchacho. Acá estamos, pues contando las cosas como son. De otros casos, De otros donde casos, ha de- avanzado la minería, y Claro. la empresa ha tenido un rol distinto, Claro. no confrontacional, Claro. no ha hecho videos para llamar, no eres verdadero arequipeño si estás en contra del proyecto. Bueno, pero tampoco, es una barbaridad, pero discúlpame. lo que han hecho en otros lugares es contratar los servicios de los políticos, con sus camiones, su Ahora, maquinaria, ¿no? eso se acerca a ser un delito, ¿no es cierto? Y Debería, ¿no? denunciarse. Debería, Está- pero no, está no, nadie lo fatal. denuncia, están todos, Bueno, habría que denunciarlo. todos son bien de Tú izquierda. me has comentado. Todos son bien de izquierda. Habría que igual bien de denunciarlo, izquierda. sean Pero tienen sus fujimoristas o de izquierda. camioncitos, entonces son Me proveedores. decías de alguien Y que no es de sale el izquierda. proyecto como por un tubo. Y nadie entiende por qué ese proyecto sale por un tubo Esas y son el las otro cosas no. que no deberían existir justamente, Sí, Rosa sí, María. O sea, sí. no puede depender de la discrecionalidad, ¿no es cierto?, de cuánto te doy o cuánto recibes. Bueno, es que ese Lo es el que de- problema, te tengo Bueno, que dar. estamos coincidiendo en eso. Lo que tiene que haber es Se estándares supone que tiene que haber una sólidos. ley. Tiene que haber una ley y que de esa ley la gente diga, ok, yo cumplo con la ley, entonces me dan mi permiso. E No instrumentos cumplo con la ley. ambientales que no se Muy bien. cambian, Rosa María, a gusto del cliente. Eso es Llamémoslo algo que- ley, o sea, un ordenamiento norma. jurídico, ¿ya? Entonces yo cumplo y me dan. No cumplo, me quitan. Perfecto. Eso es un Estado de Derecho. Pero si yo cumplo y me dan y después me quitan, pues si no he hecho nada. He cumplido exactamente lo que me han pedido. Vuelvo usted a cumplir, vuelvo a cumplir. Y me dan y me quitan. Entonces, ¿cuál es la estabilidad jurídica? No hay ninguna estabilidad jurídica. Además, a mí me parece fascinante que la gente pueda creer que 1.400 millones de dólares es algo que uno puede cargar debajo del brazo. Tienes que movilizar esos recursos para armar una operación. Te dan el permiso, listo, movilizas tus recursos y después te dicen, ya no. Ah, ya me endeudé, ya junté, ya traje, ya no. Y en 120 días volvemos a conversar. Oye, eso no es un país serio. Eso es una opereta, pues. O sea, mejor es que te digan que no de frente. No es un proyecto Haces un serio. referéndum y te dicen no. Regrese usted en 10 años. Perfecto, ya. Eso es mucho más limpio que decirte, sí, pero no. Pero déjame buscar la forma, déjame buscar el argumento, pues te lo liquido, pero después te lo pongo, pues después no te lo pongo, pero... Yo, la verdad, yo tendría sistema nervioso para No, aguantar la una cosa propuesta así. de ¿Ah? referéndum es una propuesta, a mí me parece válida, me parece necesaria, Sí, me parece le que hay preguntamos que a la gente. explorar, totalmente de acuerdo Ahora, contigo. lo que la gente se va a Informémosle poner, a la gente. lo que va a haber, lo que le digo, si la gente estuviera de acuerdo con eso, en otros países del mundo se aplica. Así es. Pero lo que sucede Pero, es que Rosa María, muchos ¿quiénes son los quisieran- que más se han opuesto a que la gente sea consultada en ese tipo de proyectos? No, lo que pasa, Lastimosamente han sido justamente quienes que han promovido lo que esos pasa es que la proyectos mineros. consulta previa No estoy hablando de la consulta previa, estoy es- hablando de, como tú has es un planteado, análisis un referéndum. con la digamos. OMPE. No estoy hablando de, claro, consulta previa es con otra mesa, cosa. con DNI. Exactamente. Eso con no es DNI. imposible. No, es ojalá. imposible. Pero Ahora, quienes hay más gente- han evitado eso Sí. son justamente quienes Ahora, quisieran que se imponga. Ahora, ya. hay quienes quieren que sea todo el Perú el que vote. Porque hay una discusión en eso. Sí, Que es decir, perdón, los recursos de la minería son para todo el Estado peruano. Entonces, la discusión sería quiénes tendrían que votar. Pero supongamos que por efectos de la negociación resulte ser que los que viven en la provincia afectada directamente, en que la va a ser provincia. afectada por la actividad Claro. agrícola del Valle Pero, de Tambo. pero la provincia al lado dice yo también. Y la de yo también quiero votar. Y la de Bueno, toda la entonces- zona de influencia. Hay una zona de influencia, Rosa María, eso es algo que siempre, sí, siempre pero está hay, definido. pero hay gente que quiere ir, o sea, yo también. O sea, ¿te das cuenta? Bueno, Entonces, no, claro, pero eso es al un final, corte. perdón, será una zona de influencia, pero los impuestos son para todos los peruanos, yo también. Entonces, Ya, pero lo que pasa, Rosa María, es no una se está discusión. discutiendo acá a quienes va a beneficiar solamente. Acá lo que se está discutiendo es, por ejemplo, si esto va a tener un impacto en la actividad agrícola del Valle de Tambo. Tú hablabas hace un rato, ¿no es cierto?, de la exigencia de frente a posiciones que cuestionan la minería, de más inversión, de desarrollo, y se le exige al Estado. Bueno, en el Valle de Tambo no hay esa problemática de una manera tan crítica. Es una zona relativamente exitosa de agricultura, como no lo hay probablemente en otras zonas mineras. Es un valle que no tiene una presencia de pobreza extrema como en otros ámbitos de la o sea, que se agricultura. queden así como están.
Es un valle que puede desarrollar mucho más, pero es un valle de ejemplo de agricultura exitosa. Claro, por eso, O que sea, se queden como están. bueno, que mejoren, la verdad, Sí, sí, ¿no? sí, sí, La claro. agricultura también puede mejorar, Rosa María. Claro, La agricultura no claro. es sinónimo de anacronismo. Creo que, No, no. bueno, entonces no Alguien hablemos me como- decía, mira, Parece que mencionaras Corea del como- Sur hace 40 años era número 1 en el mundo Parece que mencionaras como si la sembrando agricultura arroz. fuera algo poco deseable, cuando es lo que Claro. nos da alimentos a todos los No, 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 peruanos, claro, cuando claro, la pequeña pero agricultura es la que nos progresista. alimenta. Hace 40 años, Yo Corea creo del que Sur hay era que primero en matizar. el mundo sembrando arroz. Hay que matizar. Eran buenísimos. Y hacían cada vez mejor arroz. Y lo hacían estupendamente bien. Hasta que alguien dijo, ¿y sabes qué? Creo que sembrando ¿La arroz tecnología también? no salimos de la pobreza. Mejor hagamos teléfonos, tecnología, computadoras Ojalá que en y el Perú automóviles. tuviéramos una clase dirigente que dijera hagamos tecnología y no solamente exportáramos piedras. Claro. Discúlpame, Muy también. bien. Le me preguntan gustaría acá, que pregunta, ¿qué fuéramos no proyectos solamente un- de ley se han hecho desde ustedes en contra de la minería informal? A ver, nosotros tenemos un proyecto de ley que se ha hecho para protección de cabeceras de cuenca, que en general también es algo que permite... No, contra la minería informal. Pero lo que pasa es que tiene que ver con esto, tiene que ver con la protección. Tú no solamente defines, este proyecto va a ser para proteger cabeceras de cuenca en zona de minería legal. También hay digamos, un impacto en el medio ambiente a nivel, por ejemplo, de lo que son reservas naturales que son impactadas por la minería ilegal. Yo personalmente he trabajado mucho el tema de trata vinculada a la minería ilegal. He estado, el primer año de mi mandato como presidente de la Comisión de la Mujer, viajé con la ministra de la Mujer a La Pampa. Y creo que fuimos las primeras autoridades que visibilizamos el terrible problema que había en La Pampa. Y eso no podía continuar. Es una zona donde no solamente se explotaban a mujeres, a jóvenes que laboraban bajo condiciones de explotación literal, de casi esclavitud, sino también es una parte que está vinculada a justamente zona de reserva, donde tú no podrías hacer ningún tipo de actividad. Y tú veías ahí como había campamentos informales, en fin, que comercializaban hasta combustible de manera totalmente ilegal. Entonces, el trabajo que tiene que hacerse en relación a la minería informal es integral. Creo que lo que se ha ido avanzando, por ejemplo, en La Pampa ahora con esta intervención que se ha hecho hace poco, es una muestra de cómo tiene que actuarse Bueno, de este manera